El parte de hoy sobre el estado de salud de Miguel Uribe Turbay es muy esperanzador. Alguna pequeña mejoría hoy, alguna pequeña mejoría el día de ayer. Sigue llegando gente a esto que se ha convertido en un altar. La Fundación Santa Fe, que queda en el norte de Bogotá, en donde este fin de semana va a haber una prueba muy importante para el futuro de Miguel Uribe. Felipe García. Néstor, sí señor, siguen pasando los días, ya con hoy son 7 días desde el día del atentado y la fe por la recuperación de Miguel Uribe Turbay no se pierde. El último parte médico de la Fundación Santa Fe tiene justamente aferrada a esa ilusión a su familia que sigue pidiendo el milagro. Según el último parte médico, como usted mencionaba, el precandidato y senador permanece en la unidad de cuidados intensivos con monitoreo sobre su función cardíaca. Felipe, monitoreo sobre la función cardiovascular, me parece que iba a decir. María Carolina Hoyos es la hermana de Miguel Turbay, es periodista María Carolina, dirige hoy en día la Fundación Solidaridad por Colombia. Felipe, que usted la recuerda mejor que nadie, fue la obra maravillosa que arrancó doña Nidia Quintero de Turbay, todavía era presidente su esposo, don Julio César Turbay Ayala, y desde los años 80 y pico viene funcionando muy bien todavía. Yo creo que es 79, 80, Néstor. Si no estoy mal. Turbay fue 78, 82, ¿verdad? Correcto. María Carolina, buenos días. Un saludo especial, Néstor, Felipe, a todos. Muchas gracias. Pues sí, hoy la Fundación Solidaridad por Colombia está cumpliendo 50 años, es decir, es de 1975. 75. Así es. Sí, María Carolina, estoy viendo en este momento que ponen los productores aquí una muy linda fotografía suya abrazando a Miguel. Ay, me da mucha nostalgia y realmente de ese milagro que todos estamos esperando que se dé, o que más que se dé, porque yo creo que desde el momento uno se ha empezado a construir ese milagro. Creo que de las cosas que más espero volver a hacer y que más añoro es abrazar a Miguel. Ese abrazo me hace falta y nos debemos muchos abrazos más. María Carolina, usted y Miguel, voy a cometer una infidencia, no son un par de hermanos cualquiera, son muy, muy cercanos. Usted es mayor que Miguel, ¿verdad? Así es, Néstor. Y por la muerte de su mamá, de doña Diana Turbay, pues usted, más grande, prácticamente se convierte en la hermana mayor y en la mamá de Miguel. Sí, cuando nace Miguel, yo tengo 14 años y yo literalmente reemplacé mis muñecas por Miguel. Yo tuve la posibilidad y mi mamá fue tan generosa conmigo y hoy en día lo entiendo de esa manera, porque me dio la posibilidad de, yo escogí la vestimenta que le íbamos a poner el día que nacía, yo lo cambiaba, lo bañaba, le daba besos, le pintaba, le daba de comer, y eso generó un vínculo con Miguel, que ha sido un vínculo indisoluble, un vínculo a través del amor. Cuando yo tengo 18 años y Miguel 4 años y medio, matan a mi mamá. Y yo ese 25 de enero de 1991, yo no solamente pierdo a mi mamá, sino también parte de Miguel. A nosotros nos separan con razón, porque los dos somos padres, nuestros padres son distintos. Mi padre es Luis Francisco Hoyos y el de Miguel es Miguel Uribe Londoño. Entonces, pues esa separación es muy, muy dura, parte de los rigores de la guerra, pero mi abuela Nidia hace las veces de mamá de Miguel, y una de las cosas que hizo y que hoy en día le agradezco enormemente es que no dejó que, a pesar de la distancia de vivir cada uno en una casa distinta, no tuviéramos la posibilidad de compartir y de almorzar los fines de semana y de estar muy, muy juntos. Entonces, pues la verdad es que yo veo a Miguel y lo siento como si fuera otro hijo mío. Sí. Para Carolina, el hijo de Miguel tiene hoy la edad que tenía Miguel cuando mataron a Diana. Así es. Eso, por supuesto, es una coincidencia terrible.
Usted, Es una coincidencia. Sí, dime. usted cómo la asimila, cómo hace, ve a Alejandro, que es el niño de Miguel, y qué siente que está pasando, porque desde afuera seguramente se ve diferente. Sí, para mí, digamos, esa es una coincidencia terrible. Yo no había visto las imágenes del sepelio de mi mamá de hace 35 años y lo vi hace muy poco en televisión y me sorprendió muchísimo porque además durante todo el entierro estoy agarrándole la mano a mi hermanito, a Miguel, y yo veía, y es que es idéntico, además no solamente su edad, sino son 2 gotas de agua, son muy parecidos físicamente. Pero, claro, esa es una terrible coincidencia. Otra terrible coincidencia es la edad. Mi mamá la mataron a los 40 años, Miguel tiene 39. Lo que sí no se parece estas historias es en el final. Y ahí es donde yo me quisiera concentrar. Claro, el final va a ser razón. Absolutamente distinto. Tiene toda la Sí. razón. Y además, ¿usted siente que los comunicados de esta semana, el de ayer y el de hoy especialmente, están siendo particularmente esperanzadores, no? Total. Mire, cada vez que sale un nuevo comunicado, se refuerza nuestra, digamos, la fe que tenemos y la esperanza que tenemos de nuestro milagro. Miguel, los médicos lo dicen y yo creo que le oí el otro día en Blue, Miguel realmente llegó muy mal a la clínica y parece que le quedaban horas de vida. Fíjese usted cómo hoy la situación es completamente distinta. No tenemos ganado nada, pero sí hemos avanzado mucho. Hay ganado tal vez una esperanza, ¿no? Que no había el domingo o el lunes. Exacto. ¿Qué es lo que le hacen? ¿Qué es lo que le hacen? Usted me dice qué se puede saber y qué no. ¿Qué le hacen a Miguel esta semana, este fin de semana? Yo sé lo mismo que usted, probablemente sepa usted más y me parece bien. Yo creo que, mire, a nadie, yo le decía a mis hijos, a nadie le enseñan a ser familiar de un paciente grave, pues eso es, y uno no está preparado para esto. Nosotros no somos médicos, no tenemos la capacidad de entender más allá y dejemos que la ciencia obre, los milagros obren, estamos todo el tiempo en la clínica, pero la mejor manera, y creo que ese ha sido un acierto, es que hay comunicados y a través de comunicados vamos sabiendo el avance. Entonces, en el tema médico no sé qué viene y cuándo son los exámenes importantes, porque además todos los días cambia la situación de Miguel, pero lo que veo es, yo lo he visto y tengo la fortuna de poder entrar, aunque es una fortuna de poder entrar y ver que está vivo y de todo, pero también me ha dolido mucho. Pues es que no puedo creer que mi hermano, mi casi niño, mi hijo, esté postrado en una cama luchando por su vida, ¿no? Pero lo que yo veo es que su semblante cada vez está mejor. María Carolina, en toda la experiencia de fe ha surgido mucho la mención de San Charbel. Los creyentes conocemos todo lo que él significa. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues esta experiencia nace de mis bisabuelos, mi familia, la familia de Miguel, son cubanos. Y nosotros somos católicos maronitas. Y los maronitas tienen como santo de su devoción a San Charbel. Ese es un monje, un santo libanés, un monje ermitaño, santo libanés, que además se ha vuelto muy popular en el mundo entero porque es el señor de los imposibles. Todo lo que sea imposible para nosotros, él es un buen embajador de nosotros, de nuestras peticiones. María Carolina, ¿es San Charbel o San Charbel? No, igual San Charbel o San Charbel. Las dos pronunciaciones, claro. Ajá, está bien. Entonces, San Charbel, él
no es una gracia que nosotros creamos en él, porque nuestros bisabuelos que vinieron del Líbano, pues trajeron su devoción, como muchas familias que llegaron del Líbano trajeron su devoción y se lo fueron pasando de generación en generación. Mi madre era absolutamente devota de San Charbel y pues nos enseñó lo propio a mi hermano y a mí. Ese ha sido nuestro santo. Pero lo más divino es que pues, desde el primer momento nos hemos encomendado a él. Mi hermano tenía un escapulario para la campaña. Yo le dije, poco puedo apoyarte en tu campaña, distinto a rezar por ti y a entregarte este escapulario de San Charbel, póntelo. Y sé que el día del atentado no lo tenía porque Alejandro, mi sobrino, le había fascinado este escapulario y se lo había pedido, cosa que me hace muy feliz que la siguiente generación a la nuestra pueda también tener esa devoción. Lo más increíble y la diosidencia en la que me quiero concentrar es que el médico que opera a Miguel, esta eminencia, el doctor Hakim, hace 3 días o 2 días, no me acuerdo ya, dice, postea algo en sus redes sociales diciendo que él también que él es devoto de San Charbel y que él siempre en cada una de sus cirugías apela a la fortaleza de este santo para que haga él milagros. Entonces es increíble y es una gran diosidencia que siendo nuestro santo, pues este maravilloso médico haga pública su devoción en un momento donde nosotros estamos absolutamente pegados a San Charbel, a todos los santos, y a nuestro Señor Jesucristo y a todos los santos posibles para que se haga este milagro. Y pegados no solo, María Carolina, ustedes como familia, sino todo el país, que es en medio de esta pesadilla también lo que hay que resaltar y cómo un país como el nuestro, como este, logró unirse en oración a ese y a muchos santos. Pero yo le quiero pedir, hasta donde usted nos permita, devolvernos en la historia. ¿Cómo se entera usted, su familia, del atentado? Porque además, entiendo, muchos estaban fuera del país. ¿Cómo son esas horas que el país vivió con tanta confusión para ustedes como familia? Sí, yo estaba con mi marido por fuera del país haciendo el Camino de Santiago de Compostela. Nosotros acabamos de terminar una peregrinación de 5 días desde Sarria a Santiago de Compostela, son 120 kilómetros aproximadamente en 5 días. Terminar este camino y estábamos en Santander, al norte de España, para pasar 3 días más al norte de España y devolvernos a Bogotá a trabajar. Por el cambio de horario, además después de estas caminatas tan largas cada día, son 5 o 6 horas caminando, estábamos dormidos, además fundidos, y recibo la llamada de uno de mis hijos que me dice, mamá, han atentado contra tío Miguel. Y yo, en medio, además como una manera de protección y de negación, y en medio de mi cansancio y de mi sueño, le dije, eso es un refrito, esa es una noticia, es que atentaron y mataron a mi mamá. Esto pasó hace 35 años. ¿Usted no le creyó a su hijo cuando él le dijo eso? No le creí. Pues como, es que esto era imposible pensar que no, es que todavía no lo creo. Hay momentos en que digo, Dios mío, esta es la peor pesadilla, no lo creo, no puedo creer. ¿Y en qué momento, María Carolina, se dio cuenta usted? No, pues Mateo me dice, mamá, levántate, levántate porque estoy viendo imágenes, mamá. Y ahí sí dije, no, pues que esto fue fracción de segundos, ¿no? Pero son aferrarse a que hay un error, que esto no es lo que está pasando. Sí. Y bueno, y ahí empieza Cristo a padecer, porque a esa hora eran, yo no me acuerdo, las 2:30 de la mañana, de volvernos a Madrid por carro, a coger el siguiente vuelo, que además de verdad que fueron parte de mi milagro de poder estar acá, fue a Bianca. Ellos me ayudaron demasiado para poder montarme en el vuelo que casi que estaba despegando, y pues llegué acá el domingo
al mediodía y tuve la posibilidad de ver a mi hermano. De hecho, tenía un frasquito de aceite de San Charbel y pues entré con él y le puse un poquito en su hombro. Y bueno, desde ese día para acá, las horas son muy largas, los días estos han sido los peores días de mi vida y yo sé que no solamente míos, pero esto ha sido la peor experiencia que he tenido. Ahora, estoy segura que el final de esta historia y de esta pesadilla va a ser el mejor. Y en mi menú de posibilidades hoy solamente existe uno, el milagro. Y además lo hago así porque Miguel está luchando por su vida. Como dice María Claudia, su esposa, Miguel es un guerrero, está luchando por su vida. Los médicos están, además, parte del milagro es que está en la Fundación Santa Fe. No hay mejor sitio que pueda estar Miguel que en la Fundación Santa Fe. Entonces, pues los médicos están luchando por la vida de Miguel. Pues nosotros tenemos que hacer lo propio y estar en sintonía y pues también tenemos que tener la fe en alto y con la mejor actitud esperando que el milagro se dé. Tenemos que apostarle a eso. María Carolina, la historia de Miguel Uribe, la historia de su familia es muy conmovedora y la fe y la oración y la comunión que hay alrededor de su hermano es realmente esperanzadora en medio de un país cada vez con mayor polarización. Pero aquí hay diferentes elementos que son muy importantes. Y es la forma en la que él ha venido evolucionando y la cadena de milagros que han venido ocurriendo. Porque unos y otros, desde el mismo momento del atentado, María Carolina, han pasado pequeñas cosas que hemos conocido que han aportado a que el milagro hoy tenga una cara mucho más grande. Yo quisiera que nos contara sobre eso que a usted le han dicho. Usted estaba en España, pero desde la ubicación de una ambulancia muy cerca del sitio del atentado hasta que los médicos fueran los precisos en el momento indicado, de mayor urgencia, todo ha sido ubicado de tal forma que pareciera que cada uno de esos es un pequeño milagro que aporta al milagro mayor. De acuerdo, así es. Y además hay otro milagro que quiero resaltar y ustedes ahorita lo mencionaban, y es toda la gente que está orando por Miguel. Esa se ha convertido, esa fuerza transforma la situación de Miguel, le da más fuerza a esa lucha que está teniendo hoy mi hermano por quedarse en este plano terrenal. Yo estoy absolutamente agradecida y de verdad me uno a toda mi familia para simplemente agradecer todos los actos de solidaridad, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Pero Néstor al principio decía algo que me conmueve enormemente. Y es ese altar que está a las afueras de la clínica Santa Fe, la Fundación Santa Fe, donde personas devotas que además tienen su vida, trabajan, tienen cosas que hacer a plena luz del día, de la noche, del agua, de lo que sea, no desamparan ese altar pidiendo por la recuperación de mi hermano. Hace 2 días yo estaba en la clínica hasta las 4 de la mañana con mi hermano, que tuve la oportunidad de pasar, digamos, la noche con mi hermano. Mis hijos me dicen, mamá, se van a cumplir las 72 horas, que era, digamos, un hito muy importante dentro de la recuperación de mi hermano, y era a la 1 de la mañana. Y me dijeron, mamá, abajo en el altar está lleno de gente, ¿por qué no bajas? Y bajé y les decía a mis hijos, es impresionante ver que ustedes y yo estemos acá a la 1 de la mañana rezando, pues es lo normal, porque Miguel es nuestro tesoro y nosotros estamos absolutamente comprometidos en hacer lo que podemos hacer, que es rezar para que esto salga adelante. Pero todas estas personas que ni siquiera conocen a Miguel, no había una sola cara que yo identificara como, no, es que este es íntimo amigo de Miguel. Entonces ahí es donde está nuestra verdadera fuerza, en la solidaridad de todas esas personas que de manera desinteresada
se han unido en oración 24 horas del día por la recuperación de yo Miguel. creo que ha pasado Hay una rosarios cosa, por todas una partes, cosa muy- convocados en muy las particular noches. que yo no había recuerdo haber visto nunca en la historia de violencia en Colombia, que es que una víctima hubiera despertado tanta solidaridad, porque se ha venido a descubrir un poco por vía del atentado, María Carolina, la personalidad amable, que Miguel toca acordeón, que la gente no sabía, que Miguel juega ajedrez, por ejemplo, que Miguel corre, que Miguel tiene una fundación, que Miguel tiene 3 niños maravillosos, que Miguel y que Miguel y que Miguel. Y entonces se ha desportado cierta devoción popular espontánea, muy espontánea, que ha convertido ese rinconcito de la Fundación Santa Fe en un pequeño santuario, en un lugar sagrado al que la gente va a rezarle. Y yo estoy de acuerdo, ahí se están produciendo los milagros poquito a poquito. Miguel está vivo y luchando con éxito. María Carolina, me queda una pregunta final. Dime. ¿Cómo está doña Nidia? Ay, Doña Nidia es Mi la abuela, abuela- doña Nidia es la matrona de la matrona. familia. Imagínese. así es. Mi abuela Nidia tiene 94 años. Y linda, muy cuidada, muy rodeada por toda la familia, por los que la queremos. Mi abuela, pues cada vez habla menos. Hasta hace 6 meses siempre repetía algo y es, hay que hacer lo correcto. Hacer lo correcto. Era lo que siempre, lo que más decía. Y es 6 meses para acá está mucho más en silencio. Eso sí, le ponen un bolero y canta. O cuando rezan el rosario, todavía aún, digamos que se le ve que mueve los labios y que de verdad está rezando perfectamente. Pero a mí me contó mi tía María Victoria que el día del atentado, como unos minutos antes de que se supiera del atentado de mi hermano, ella le dijo a su enfermera, la persona que la cuida, se volteó y le dijo, hay que ponerle un trapito blanco en la cabeza a Miguel. Esto, y no tengo ni idea qué quiere decir eso, pero así fue. ¿Aló? Sí, aquí estoy, le estoy escuchando. Ok, entonces, y desde entonces, pues han rezado mucho con ella, pero quisiera creer, Néstor, quisiera creer que mi abuela no se da cuenta de lo que está pasando. Le pido a Dios que mi abuela no entienda esta noticia y no participe de esto, porque Sería devastador. usted se imagina para su ella, hija, ¿sí? devastador. Su hija y, bueno, Miguel es usted, por supuesto, la nieta consentida, pero Miguel es el chiquito de la familia. 100%, 100%. Sí. Yo por un lado quisiera pensar que ella no se da cuenta, pero me conmueve mucho la historia del trapo blanco. Quisiera Así pensar es. por otro lado que es un mensaje, ¿no? Y una conexión que existe y que es indisoluble. Sí. A pesar de todo, a pesar de los años y del silencio. Doña Nidia es una leyenda en temas de solidaridad en Colombia. En los años 70 fue la primera persona que habló de solidaridad, así que es doblemente dramático que estén viviendo este momento. Pero por otro lado, está cosechando la familia lo que está recogiendo, lo que sembró, que es solidaridad en este momento. María Carolina, mi cariño para ustedes y mis oraciones. Néstor, infinitas gracias, muchas gracias. Chao.